Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon. Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa. ¿Lo tiene? Dice Lucas de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora vamos a Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dio: oísteis de mí. Por cuanto ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: vosotros gentiles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, queremos encomendarnos una vez más en tus manos en esta mañana, mientras te adoramos por medio de la predicación de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, que seas tú tomando las palabras del predicador y que sea tu palabra nada más que tu palabra, no los deseos del predicador. Señor, también oramos por aquellos que van a escuchar, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, que seas tú quitando toda distracción, todo prejuicio, Señor, todo lo que pueda impedir que tu palabra pueda ser atendida.
Señor, pero también te pedimos por aquellos niños, aquellos jóvenes, aquellos adultos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y hoy puedan encontrar salvación en ti. Padre, en tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Como mencionamos la semana pasada, el libro de Hechos no es un relato aislado, sino que es la continuación natural del Evangelio de Lucas. Ambos libros fueron escritos por el mismo autor y fueron dirigidos al mismo hombre, Teófilo, y Lucas lo llama excelentísimo. Algunos han sugerido que posiblemente era un hombre de influencia o quizás algún funcionario romano o una persona culta, educada. Y el propósito de Lucas, nos dice la Escritura que es claro, es presentar un relato ordenado y confiable de todos los eventos relacionados con el Señor Jesucristo, para que Teófilo y para que todos los que leyéramos la Escritura, pues fuéramos instruidos de acuerdo a la verdad. Ese era el propósito. En Lucas capítulo 1, versículo 4 que leímos, él dijo lo siguiente: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No, los propósitos de la palabra es eso, de que tú y yo conozcamos bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Yo quiero que usted ponga bastante atención a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mientras el relato de Lucas nos muestra qué comenzó a hacer y a enseñar el Señor Jesucristo, Hechos nos va a mostrar lo que continúa haciendo el Señor y enseñando desde el cielo por medio del Espíritu Santo y de su iglesia. Y ya hablamos un poco de la semana pasada sobre esto. Entonces este capítulo 1 que vamos a comenzar a estudiar hoy es de enorme importancia. Usted pregunta, ¿por qué es importante? Sí, toda la palabra es importante, pero en particular, ¿por qué el capítulo 1 es importante? Bueno, porque el capítulo 1 nos va a dar los fundamentos o nos va a dar la base para que tú y yo podamos comprender cómo fue que comenzó a avanzar la iglesia. O sea, el capítulo 1 nos va a dar la base, o sea, como este edificio tiene una base que lo sostiene, bueno, el capítulo 1 nos va a dar esa base. Y una de las cosas que podemos mirar es que la obra de Dios no es improvisada. Él tiene un plan que es soberano, Él tiene un plan que es perfecto y preciso, y que ese plan se va a cumplir al pie de la letra. Y eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Como iglesia tenemos que tener algo bien claro. Aunque Jesús ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, su obra no ha terminado. El Cristo que nosotros adoramos está vivo, está presente y sigue obrando en nosotros como iglesia. Él enseña, Él guía, transforma y fortalece su iglesia por medio del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Entonces, por eso cuando el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que cuando alguien predica la palabra de Dios, la palabra de verdad, ese hombre simplemente es un instrumento en las manos de Dios, porque Cristo está hablando a la iglesia, y eso es importante, que tenemos que tenerlo bien en cuenta. En los versículos
11, versículo 1 al 11, que acabamos de leer, lo podemos dividir en dos secciones. Usted va a encontrar ahí en su bosquejo. Los primeros dos versículos encontramos una breve ilustración donde Lucas resume el libro o el propósito del libro y lo conecta con el Evangelio de Lucas. Y de los versículos 3 al versículo 11 vemos cómo Jesús preparó a sus discípulos antes de ascender al cielo. Aquí se destaca el énfasis del Señor Jesucristo para animar, para equipar a sus discípulos para que continúen la obra que Él va a desarrollar. Leo una vez más los dos primeros versículos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hablar, a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El primer tratado, ya dijimos, hace referencia ¿a quién? A Lucas. Es interesante que notar que Lucas dice comenzó. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Él no dijo todas las cosas que Jesús hizo, lo cual indica que la obra y la enseñanza del Señor Jesucristo que hizo durante su ministerio terrenal no había terminado, aunque Él ascendió al cielo. Hay algo que sí podemos decir que ha terminado, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, ya no hay más nada que hacer. Pero estaba haciendo referencia a su obra ¿qué? Redentora. El precio de nuestra salvación fue pagado completamente y no hay nada más que agregar a la salvación. Los judaizantes desde los tiempos bíblicos o algunos grupos han querido agregar algo más. Ya no hay nada más que agregar. Pero hay una parte de la obra del Señor Jesucristo que no ha terminado, y esa debe continuar, y esa es la ¿qué? La proclamación del Evangelio de Dios. El mensaje de su muerte, resurrección, ascensión y su segundo regreso debería seguir siendo ¿qué? Predicado. Es el mensaje del pueblo de Dios. Y Él lo hizo a través de los apóstoles y posteriormente a través de ¿qué? De su iglesia. Mira lo que dice el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Creo que este pasaje o este versículo es fundamental porque conecta la obra del Espíritu Santo y la obra de los apóstoles a través del trabajo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, nos dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Citando Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Durante su ministerio, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Ahora que los apóstoles iban a continuar con el ministerio del Señor Jesucristo, ahora ellos deberían ¿qué? Depender igualmente del Espíritu Santo. Más adelante, el versículo 4, versículo 5, versículo 8, veremos que eso fue lo que el Señor Jesucristo le prometió a los apóstoles: el poder del Espíritu Santo. Ahora, en la sección del versículo 3 al versículo 11, podemos encontrar 7 aspectos que nos ayudan a entender lo que el Señor quería enfatizar a los apóstoles. Y el primero de ellos es convicción. Jesús
afirma la realidad de su resurrección y fortalece la fe de los discípulos. Mira lo que dice el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Lo que Lucas está dejando claro aquí es que los apóstoles no tuvieron alucinaciones. Sino que vieron al mismo Señor Jesucristo resucitado. Hablaron con Él, lo escucharon, hasta comieron juntos. Lucas 24, versículo 43, se nos dice que Jesús tomó pan y comió delante de ellos. También dice que le mostró las manos y los pies y el costado, y que hasta uno de sus discípulos le dijo: pues mira, si no crees, toma, toca, para que veas que no soy un fantasma. Sin duda, Lucas nos deja claro de que el mismo Cristo había resucitado. Y esta certeza era importante porque una de las cosas que nosotros los cristianos decimos es que somos la única religión que proclama que su fundador está vivo. Jesucristo está vivo. Todos los demás que proclaman sus fundadores están muertos. Y si los apóstoles iban a continuar con la obra del Señor, necesitaban estar completamente convencidos que el Cristo que iban a predicar estaba vivo, resucitado y reinando. ¿Por qué? Bueno, porque la resurrección es el centro de nuestra fe. Eso es lo que el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Si Cristo nació muy bonito, si Cristo vivió una vida perfecta, muy bonito, si Cristo murió, muy bonito, pero que Cristo haya resucitado es el fundamento. Porque el haber resucitado asegura tu resurrección y mi resurrección. Asegura de que el Padre aceptó el pago de su vida por tu pecado y mi pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, sin fundamento, es entonces nuestra predicación. Vana, vacía también es nuestra fe. Por eso para el cristiano la resurrección de Jesucristo no es un día al año. Para el cristiano, que Cristo se haya encarnado no se celebra una vez al año, se celebra todos los días. Su resurrección se celebra todos los días. Y añade: si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Aún estáis en vuestros pecados. Es el fundamento. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo seguiríamos muertos en delitos y pecados. Oh, mi hermano, amigo que está sin Cristo, sin la resurrección no habría evangelio. Sin la resurrección no habría esperanza. Sin la resurrección de Jesucristo no habría perdón, no habría salvación. Pero como Cristo resucitó y esa verdad transformó completamente a los apóstoles, ellos pasaron del temor a la valentía, del encierro público, del encierro al testimonio público. Y dice que durante 40 días su fe fue afirmada hasta el punto que ahora sí estaban dispuestos a morir por aquel que ahora vive. Esto fue lo que marcó la vida de Pablo. En su última carta, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12, dijo lo siguiente:
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, para cuando Él regrese. Su confianza estaba en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, en un Cristo presente, en un Cristo poderoso. Por lo tanto, tú y yo como iglesia hoy también tenemos que tener la misma convicción. Nuestra fe no está fundamentada en lo que no vemos. Está fundamentada en lo que Jesucristo hizo. No en una tradición, sino en una persona viva. El Señor Jesucristo. Dice el versículo que se les apareció durante, ¿no? Esa palabra puede traducirse a través de o a lo largo de 40 días. Cara, yo no creo que estuvo, no me voy a poner a decir, lo que podemos decir mejor es que se apareció en diferentes intervalos durante los 40 días. Lucas 24 se menciona que algunas de esas apariciones que hace referencia a Lucas aquí en Hechos es cuando Jesús se encontró con sus discípulos camino a Emaús, o cuando se les apareció cuando estaban encerrados en algún lugar, donde les mostró las manos y los pies y el lugar donde lo traspasaron. Lucas 24 también nos dice que pidió comida, comió con ellos. Lucas en Hechos no repite esos detalles, pero en Lucas están y se pueden encontrar allí. Pero dice que hubo muchas pruebas indubitables. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, el apóstol Pablo también menciona algunas de las apariciones del Señor Jesucristo. Y todas esas pruebas que Él les presentó era simplemente para confirmar la fe de los apóstoles de que Él estaba vivo y que el Evangelio sigue vivo. Lo segundo que podemos mirar, primero fue que los confirmó o los afianzó. Lo segundo es el mensaje. Él les recuerda el mensaje que tenían que proclamar. Versículo 3 al final dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren que en los 40 días el Señor no estuvo haciendo milagros, ni señales espectaculares, sino que esos 40 o ese tiempo lo invirtió en enseñanza. Ya habían estado 40 días, 3 años y medio con Jesucristo recibiendo todo tipo de enseñanzas, 24/7 como decimos aquí, pero él aparece 40 días más para seguirles enseñando y para confirmar cuál era el mensaje que tenían que proclamar. Un curso intensivo del reino, si lo podemos llamar de esa manera. Vaya a Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Y aquí nos da, no tenemos todos los detalles, pero aquí nos da una idea clara del contenido de ese mensaje. Lucas 24, 44 al 47. ¿Lo tiene? Y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Versículo 45, y escuche. Entonces les abrió el entendimiento. No fue que ellos, ahora entendemos.
No, Dios o Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que Jesús hizo fue que comenzó a mostrarle todas las promesas del Antiguo Testamento y que todas apuntaban ¿a quién? A Cristo. Les enseñó que su muerte, que su resurrección y la predicación del Evangelio eran el plan perfecto del Padre de Dios para redimir a los hombres. Desde Abraham había anunciado ese propósito. Los discípulos tenían en mente y pensaban que era únicamente ellos. Y aquí está diciendo el perdón de pecados ¿a quiénes? A todas las naciones. Y esa promesa la encontramos desde Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor Jesús, Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. No ustedes nomás, todas las naciones serán benditas. El plan de Dios siempre fue alcanzar a personas de toda lengua, tribu y nación. No solo Israel. Por eso Jesús habló tanto del reino. Y el reino no se limita a una nación o territorio, es el gobierno de Dios gobernando el corazón de hombres y mujeres redimidos por Cristo. Un reino espiritual que se extiende hasta donde se extienda el evangelio que ha sido predicado. A los discípulos comprendían ese mensaje. Tenían que comprender ese mensaje para que cuando predicaran no predicaran algo confuso. Ellos deberían entender que la tarea no era restaurar un reino político como ellos en algún momento estaban pensando, sino anunciar la salvación y el perdón de pecados por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Cuando pensamos en segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y eso fue, también lo mencionamos la semana pasada en Hechos capítulo 28 versículo 30, donde se nos dice que Pablo, aún estando preso, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El libro comenzó instruyendo a los apóstoles para que predicaran el evangelio del reino a todas las naciones, y el libro terminó de la misma manera. El evangelio del reino proclamando por todo el mundo. Y esa debe ser nuestra misión, seguir predicando el evangelio de quién, de Jesucristo. Lo tercero que podemos mirar es la actitud. Les enseña a esperar y la dependencia de Dios. Y creo que esto es uno de los elementos más importantes en esta preparación. El mandamiento de esperar. Mira lo que dice el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Escuche. Ellos tenían que cumplir la gran comisión, predicar el evangelio. Pero Jesús, en lugar de mandarlos inmediatamente a hacerlo, ¿qué les ordenó? Esperen. Esperen. Ahora, esperar, usted sabe que no es fácil. Y más si algunos somos impacientes, quizás esperar es medio complicado.
Ahora póngase por un momento en los zapatos de los apóstoles. Habían visto a Cristo resucitado, se les había aparecido, habían conversado con Él. Están convencidos de que el mensaje que Él predicó es verdadero, que tienen que compartirlo con los demás. Un mensaje que va a cambiar la historia. Y el entusiasmo, la emoción, sobre todo me imagino Pedro, que era el más impulsivo, dijo, ahora es cuando salgamos corriendo, prediquemos. Y eso le dice un momento, no, aguántese. De hecho, mire cómo concluye Lucas 24, 52 y 53. Dice que ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban llenos de gozo, tenían pasión, estaban entusiasmados, ¿no? La motivación, como cuando toda la gente a principio de calendario de año, la gente está motivada a hacer muchas cosas. Así estaban ellos. Pero Jesús le dice, no, tranquilos, falta algo más. Esperen. Algo sencillo pero difícil al mismo tiempo. Esperen. Ahora, ¿por qué esperar? Porque la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado no podía realizarse en las fuerzas humanas. La tentación podía haber sido lanzarse, vamos a hacerlo de una vez. Pero Jesús le dice, esperen porque el entusiasmo no es suficiente. Hermanos, la emoción no basta para esta tarea en particular. Podríamos decir que ni siquiera, sin que me malinterprete, pero quizás ni la preparación doctrinal es suficiente, no basta. La pasión por la verdad tampoco es suficiente, no basta. Necesitaban lo más importante. Puede tener todo lo demás, pero si no tiene lo más importante, no va a servir para nada. Tenían que esperar porque para cumplir la misión de Dios necesitaban el poder de Dios. Y ese poder no sale de nosotros mismos, ese poder proviene del Espíritu Santo. Ya los discípulos habían aprendido lo que ocurría cuando actuaban en sus propias fuerzas. Si no, pregúntele pues a ellos, ¿no? Jesús le dijo, orad para que no entréis en tentación. Ellos subestimaron el peligro. No, nosotros podemos hacerlo todo solo. No, ellos entendieron, ya sabían lo que pasaba cuando actuaban en sus propias fuerzas. Ahora tenían que depender del Espíritu Santo. Ahora, no sabían cuánto tiempo iba a durar esa promesa. Finalmente, por la Escritura sabemos que a los 10 días. O sea que no fue mucha la espera. Pero mientras tanto tenían que permanecer firmes, confiados en el tiempo de Dios. Muchas veces esa espera prueba nuestra fe, prueba nuestro carácter. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2, 13. Por lo tanto, tú y yo también tenemos que aprender a esperar en Dios. Esperar en Dios no significa inactividad. Esperar en Dios significa reconocer que sin el poder del Espíritu Santo no podemos cumplir con la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el poder. La promesa, el Espíritu Santo como fuente de fortaleza y de guía. Miren lo que dice el versículo 5. Y quiero que lo lea, por favor, léalo con atención. Como si lo fuera a leer por primera vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
esta era la promesa del Padre, que enviaría el Espíritu Santo sobre su pueblo. Jesús en su ministerio lo dijo muchas veces. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente: yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y quiero que tenga algo bien claro, iglesia. Esta promesa no dependía del esfuerzo de los discípulos. Escúcheme lo que voy a decir, y yo creo que usted lo leyó bien en el pasaje, por eso le dije que lo leyera bien. Los discípulos no debían buscar al Espíritu Santo. Los discípulos tampoco deberían provocar por sus oraciones o sus acciones al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viniera. El texto dice, o tampoco Jesús le dijo, vayan y oren hasta que reciban el Espíritu Santo. Él simplemente les dijo, ya miramos en el versículo anterior, esperen, porque esta promesa divina no es un logro humano. Yo creo que usted entienda esto, hermano en Cristo y amigo. El Espíritu Santo no vendrá por mérito del hombre. El Espíritu Santo vino por gracia. Es un regalo. Dios enviaría el Espíritu Santo en el tiempo exacto cuando el Hijo hubiera ascendido a la gloria y el nuevo pacto estuviera sellado con su sangre. Solo allí en ese momento. El profeta Jeremías ya lo había anunciado siglos antes, en Jeremías 31, versículo 33. Dice Jeremías, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto prometía que el Espíritu Santo transformaría el corazón del hombre. Y ese momento llegó precisamente 10 días después de la ascensión, cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. No ocurrió antes, ocurrió en ese momento, y no ocurrió antes porque el nuevo pacto no había sido inaugurado. Pero una vez que Cristo cumplió su obra redentora y ascendió a los cielos junto con el Padre envió al Espíritu Santo para morar con su pueblo, y allí se cumplió la promesa. No fue antes ni fue después. No tenían que ir a hacer nada. Ahora bien, cuando Jesús dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Preste atención a lo que dice el texto. Eso no fue una orden para ser bautizados con el Espíritu. Tampoco significa que el creyente ahora tiene que orar pidiendo recibir el Espíritu Santo. Eso no enseña la Escritura. Ahí no dice eso. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí no dice, oren para que sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿O lo dice? Si lo conectamos con el versículo anterior, lo que nos dijo es, quédense en Jerusalén, permanezcan allí hasta que la promesa del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y escúcheme, iglesia, para que usted no se deje asustar ni confundir por comentarios malintencionados y sin fundamento bíblico. Lucas está dejando muy claro aquí
que este bautizo con el Espíritu Santo no es una experiencia mística ni una búsqueda personal. No era que los discípulos tenían que empezar a ir a buscar por sí mismos. Hoy se escucha decir muchas veces que usted tiene que esperar al Espíritu Santo, debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ahí no dice eso. O dice que vayan y busquen el bautismo. ¿Qué les dijo? Vayan y esperen a que venga la promesa y ustedes en ese tiempo serán bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Ni siquiera les ordenó orar por eso. Quizá algunos están diciendo, pero ¿cómo si a mí me han enseñado otra cosa? Hay que leer lo que dice la Escritura. Podrían haber estado orando, caminando, trabajando, descansando. Eso no importaba. Porque no era por el esfuerzo de ellos lo que iba a producir la promesa. El bautismo del Espíritu es una obra soberana de Dios, no el resultado de nuestras actividades. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Se lo vamos a dar con la Escritura para que usted no diga que es denominación esto. Es la Escritura. Vaya conmigo a 1 Corintios 12, versículo 13. Y de hecho ahí mismo vamos a mirar cuándo es que sucede ese bautismo. Primera Corintios 12, 13, ¿lo tiene? Ve lo que dice. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Y esto sucede en el momento de la salvación. Todo creyente o toda persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, todo aquel que viene a Cristo en fe y en arrepentimiento, es bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es exactamente entonces el bautismo del Espíritu? Bíblicamente, le voy a decir la definición bíblica. El bautismo del Espíritu Santo simplemente es el acto por el cual el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. No es algo emocional, no es una experiencia extravagante, aunque sí en hechos hubo manifestaciones milagrosas para los apóstoles, pero fue para ellos. A veces queremos convertir cosas de hechos en doctrina cuando no son doctrina. Fue algo específico para ellos. Y cuando veamos en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, las lenguas que hablaron, mis amados hermanos, eran idiomas. Porque los que estaban ahí empezaban a decir, pero si esta gente no habla nuestra lengua, ¿cómo es posible que los entendamos? Eran idiomas lo que están hablando. Ellos no estaban hablando, el Señor me dijo ahorita, tú vas a empezar a tener carros, casa, moto, el bebé que estás esperando viene, la cosa que está esperando. No. El evangelio fue lo que empezaron a predicar. Es una manifestación en ellos. Tampoco la Biblia nos enseña que ahora el creyente cree en Cristo y luego tiene que orar para que el Espíritu Santo venga sobre él. Eso no tiene fundamento bíblico. Porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo viene a tu vida automáticamente cuando crees en Él. Yo le voy a mostrar. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene que tener duda. Si tú estás en Cristo y es un verdadero creyente, tienes el Espíritu Santo.
Por eso ellos deberían ir a Jerusalén. Y aunque este fue un acontecimiento histórico, a partir de ese momento, cada persona que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, mi hermano, en el instante. No hay luego que esperar 2, 3 días, ni esto y lo otro. No, con ellos fue de esa manera porque tenían que esperar que Jesucristo ascendiera al cielo. Y fue de esa manera, pero eso no se puede convertir en doctrina. En el instante que crees, el Espíritu Santo viene en ti. ¿Qué dice Romanos 8:9? Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Tienes que estar 100% seguro. Porque el Espíritu Santo es el que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Tú no creíste en Cristo por mérito tuyo. Y te digo por qué no creíste en Cristo por mérito tuyo. Porque la Biblia dice que tú estabas, ¿qué? Muerto en delitos y pecados. Eso dice la Escritura. ¿Y un muerto qué pasa? No siente. No percibe nada. Estábamos muertos. Algo tuvo que pasar en nuestra vida. Y ese algo no lo produjimos nosotros. ¿Lo produjo quién? Dios. Algo más que podríamos decir, la palabra bautismo también significa sumergir. Entonces lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, antes de salir a predicar, necesitan ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Y esa pausa entonces no era innecesaria, era un recordatorio vital de la obra de Cristo. Solo puede hacerse en el poder de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la valentía para proclamar el mensaje a un mundo que lo rechaza. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo quien da vida a los muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo quien hace crecer la iglesia. No es la elocuencia, no es la sabiduría de los hombres, no son las estrategias, no son el esfuerzo humano. Es el Espíritu Santo obrando. Él es el que convence. Él es quien transforma. Ahora, ¿cómo demostramos nuestra dependencia del Espíritu Santo? Bueno, a través de la oración. Dijo un estudioso, no es casualidad que en Hechos la oración se mencione 31 veces. La oración es esencial para la vida, para la misión de la iglesia. La iglesia de aquí, primitiva en Hechos, dependía completamente del Espíritu Santo. Tenemos que orar por los pastores, por la iglesia. Oh, yo puedo dar gracias a Dios porque yo por lo menos aquí podemos dar fe de que al menos los domingos, los 52 domingos del año, los 53 domingos del año, alguien en esta congregación ha estado clamando a favor de suyo y de la congregación. Pero al mismo tiempo necesitamos reconocer que necesitamos seguir creciendo en dependencia del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia pierde fuerza. Sin el Espíritu Santo vamos a empezar a predicar otra cosa que no sea Cristo. Hermano, perdóneme, pero bíblicamente el Espíritu Santo no son movimientos extraños, ni cosas, ni algarabía, ni emoción. Uno se puede emocionar por cualquier mucha cosa. Hace unos días la gente estaba totalmente emocionada. ¿Y usted cree que era el Espíritu Santo? No, era la emoción del momento. La Biblia no mide el Espíritu Santo a través de emociones. Lo quinto que podemos mirar es la expectativa. La enseñanza del reino despertó una inquietud. Yo me dice el versículo 6. Entonces los que habían recibido, le habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, lo que ellos estaban preguntándole era: ¿es ahora cuando todas las promesas del Antiguo Testamento sobre un reino glorioso se cumplirán por completo? Eso es lo que le estaban preguntando. Ellos habían leído todas las promesas
que hablaban de un tiempo en que Dios establecería un reino sobre la tierra, restaurando la paz, la justicia, el orden, donde no habría pecado. Por eso su expectativa, aunque no era mala, no estaba bien fundamentada, estaba incompleta. Su pregunta tenía una base bíblica. Por ejemplo, los judíos sabían las profecías del Antiguo Testamento, de Joel, por ejemplo, y de Ezequiel, relacionadas con el derramamiento del Espíritu Santo, con la restauración del reino. Joel, por ejemplo, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Estoy leyendo resumido. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación. Joel hablaba de la salvación, hablaba de la restauración de Israel, y la vincula directamente con el derramamiento del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días, que es lo que Hechos nos está mencionando aquí. Entonces por eso ellos preguntaron: entonces, ¿cuándo va a ser el reino restaurado? Su razonamiento tenía lógica, pero estaban un poquitico, les faltaba esa perspectiva del tiempo. Porque hoy, gracias al Nuevo Testamento, todos sabemos que el Espíritu Santo fue derramado hace más de 2000 años, cuando comenzó la era de iglesia, pero la restauración del reino de Cristo todavía está por venir. Fue inaugurado en nuestros corazones, pero todavía está por venir. Pero en la respuesta de los discípulos podemos encontrar quizás dos errores en ellos que todavía están presentes. Y el primero de ellos, hermanos, es la curiosidad indebida por los eventos del fin de los tiempos. Y lo segundo, una visión demasiado limitada del reino de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 7. Dice: no os toca a vosotros saber el tiempo o las razones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor le está dejando claro que hay cosas que le pertenecen al plan soberano de Dios. No le correspondía a ellos ni le corresponde a nosotros determinar cuándo vendrá el reino en su plenitud. Hermano, y hay un problema, porque a veces esa curiosidad escatológica, esa curiosidad de la gente por saber cuándo llega Jesucristo, causa problemas, y uno de los problemas que causa es decepción. A lo largo de la historia, muchos han afirmado que Cristo ya viene. Muchos han señalado que tal guerra es porque Jesucristo ya viene. Usted sabe, yo no estuve presente, pero usted sabe cuántas personas habrán dicho que por la Primera Guerra Mundial ya era el fin del mundo. ¿Cuántos no han dicho que tal personaje es el anticristo? Sin embargo, Cristo aún todavía no ha regresado. ¿Sabe cuántas personas han dicho? De hecho, a mí las hijas mías me mandaron un video o lo publicaron hace unos días, o ya meses, unos 2 o 3 meses, donde alguien había dicho que ya Cristo iba a regresar tal fecha. Bueno, ya estamos en 2026 y no regresó. Hermano, estar en esa curiosidad de que cuándo va a regresar, que a qué horas. Y yo he visto predicadores que he aprendido de ellos, que, bueno, uno en particular, que ha aprendido algunas cosas de él, que en 2 o 3 ocasiones se ha puesto a decir cuándo Jesucristo viene y luego ha tenido que salir a pedir disculpas. ¿Por qué no es más bien mejor guardar silencio y no inventar cosas? Esa curiosidad muchas veces también, ¿sabe qué nos lleva? A distraernos de la misión. Estamos tan preocupados por estar pensando en la fecha, que cuándo, que a qué horas, que esto y lo otro, que por tal teoría, que esto y lo otro, que se nos olvida que nuestra misión no es identificar cuándo viene Cristo, sino que nuestra misión es ¿qué? Predicar el Evangelio.
Esa es nuestra misión. Por eso el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que lo que Jesús le está diciendo, miren, en otras palabras, no se preocupen por el cuándo, ocúpense de su responsabilidad. Sí, Jesucristo va a venir un día muy bonito, lo esperamos, pero no perdamos el tiempo tratando de buscar fechas, porque la Biblia dice claramente que el día ni la hora nadie lo sabe. Así que cuando usted escuche que viene tal cosa, mire, cambie de dirección. Ahí no es. Dios nos llama a proclamar el Evangelio. A eso es lo que nos llama. Y sí, a eso nos llama el Señor, a predicar el Evangelio. El mundo promueve, y yo sé que a veces el mundo se molesta con el cristianismo, porque a veces somos exclusivos, o sea, pero porque es que enseña la palabra. El mundo nos enseña, la religión nos enseña que es que todos creemos en el mismo Dios, sino que de formas diferentes, pero todos vamos para el mismo cielo. Un momento, pueblo. No, todos vamos para el mismo cielo. Hechos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres podamos ser salvos, sino a través de quien, de Jesucristo. Y toda religión que proclame salvación por medio de otra cosa que no sea Jesucristo, no está dentro del pueblo de Dios. Así de sencillo. No hay salvación en el Islam, no hay salvación en el budismo, no hay salvación en la filosofía humana, no hay salvación en Roma, no hay salvación en la iglesia, solo hay salvación en Cristo Jesús, el que da vida y perdona pecados. ¿No hay otro lugar? Así que los discípulos, en lugar de estar especulando sobre el fin del mundo, lo que tenían que hacer era simplemente ponerse a predicar, esperar a que el derramamiento del Espíritu Santo viniera sobre ellos y luego empezar a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál era la misión? Versículo 6, el punto 6, la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí encontramos el corazón de la gran comisión. Recibiréis poder, una vez más, mis amados hermanos, ese poder, ese dunamis. Y nos dice, ¿para qué ese poder? El poder era para que fueran, ¿qué? Testigos. No es para otra cosa. A veces nos enseñan que es un poder para otra cosa. No es poder para otra cosa. A veces lo hermoso de estudiar la Biblia de esta manera, versículo por versículo, es que a uno le permite estar en lo que está y no salirse para otras cosas que uno quiera decir. Recibiréis poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. Testigo era un término judicial, o es un término judicial que describe a alguien que va a dar un testimonio veraz de lo que ha visto o de lo que sabe. Entonces, la misión de los apóstoles era dar testimonio fiel de Cristo. ¿Y por qué necesitaban poder? Porque lo que iban a hacer no era fácil, era difícil. Porque los iban a perseguir. Y para poder contrarrestar esa persecución necesitaban la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante. Usted recuerda que cuando los confrontaron salieron corriendo, lo negaron. Jesús, luego de su resurrección, tuvo que ir a buscarlos, recogerlos, restaurarlos. Necesitaban ese poder. Y aunque tú y yo no hemos visto físicamente al Señor Jesucristo, también somos llamados testigos porque nosotros conocemos por medio de la palabra y por fe lo que Él ya hizo. El apóstol Pedro lo dice que nosotros amamos a quien lo amamos sin haberle visto. 1 Pedro 1:8. Entonces es importante notar que la venida del Espíritu Santo estaba estrictamente ligada a esta misión. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, lo primero que pasa allí es que los discípulos comenzaron a predicar. No otra cosa. El Evangelio. La llenura del Espíritu Santo
lo primero que va a impulsar a la persona es tener ese poder para poder testificar de Cristo. El miedo que tú tienes de poder hablar de Cristo se te quita y tú puedes hablar con libertad del mensaje de Cristo. Eso es el Espíritu Santo. La gente ha limitado el Espíritu Santo no pertenece a un grupo de personas, el Espíritu Santo pertenece a su iglesia. Y el Espíritu Santo no se mide por reacciones, no sé, místicas o extrañas o movimientos o saltos. No. El Espíritu Santo no se mide por eso. Estos apóstoles cuando fueron llenos no empezaron ni a brincar, ni a saltar, ni a correr, ni a dar carambolas. Carambolas es vueltas, pues. Lo que empezaron a hacer automáticamente es a predicar las verdades de Cristo. Y en Hechos 17, versículo 6, ahí más adelante, nos dice que por el testimonio de los primeros creyentes transformaron el mundo entero. Esa fuerza no se logra en poder humano. Y otra traducción, otra base que tiene la palabra testigos en el original, es de donde viene la palabra mártir. ¿Y qué es mártir? Bueno, toda aquella persona que da su vida por causa de Cristo. Muchos de los primeros testigos murieron siendo fieles a Cristo. Si no, pregúntele a Esteban. Ellos no murieron por una ilusión, por una mentira. Murieron porque predicaron al Cristo resucitado, al cual vieron con sus propios ojos. Ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pero Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí comenzó la expansión del evangelio y por eso hoy tú y yo llegamos a conocer ahí. Lo último de la tierra en ese momento era Roma, que era la capital del mundo, lo que ellos conocían. Pero hoy el evangelio ha llegado hasta usted y hasta mí. La gran comisión no terminó con los apóstoles. La gran comisión sigue vigente con la iglesia el día de hoy. Y por último miramos la esperanza asegurada. Para continuar la obra de Cristo, los apóstoles necesitaban tener sus ojos puestos en la esperanza. Versículo 9. Versículo 9 hasta el versículo 11. Quizás por tiempo no se lo voy a leer. Jesús había pasado 40 días instruyendo a sus discípulos. Ellos lo habían visto resucitado, habían escuchado sus palabras, ahora de repente lo ven levantarse delante de sus propios ojos hasta que una nube lo oculta. Es fácil imaginar que se quedaron mirando al cielo con una mezcla de asombro, de tristeza y preguntándose, ¿y ahora qué haremos sin él? De pronto los ángeles se aparecen y le dicen varones galileos, una forma para recordarles quién eran, de dónde habían venido, hombres comunes, sin preparación especial, pero escogidos por Dios para transformar al mundo. El ángel le dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús volverá. Estos, mis hermanos, los discípulos, no estaban viendo simplemente a Jesús desaparecer en el cielo. Estaban viendo un acontecimiento glorioso que cumplía la profecía o lo que escribió Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Miren lo que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino. Lo que Daniel vio desde el cielo, los discípulos lo contemplaron desde la tierra. Cristo siendo exaltado como Rey de reyes y Señor de señores. La ascensión de Jesucristo no fue simplemente el final del ministerio terrenal de Jesús, fue el día de su entronación. El rey había regresado a su trono para gobernar desde su trono a toda la creación, para interceder por los suyos desde su trono.
Esa verdad sigue siendo esencial para nosotros el día de hoy. La ascensión de Cristo confirma que Él reina soberanamente desde el cielo. Nada está fuera de su control. Hebreos 7:25, que ya estudiamos previamente, nos dice que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Cristo intercede por nosotros, Cristo sostiene a su iglesia, Cristo dirige la historia de su iglesia hasta su cumplimiento. Y lo segundo que miramos, y lo mencioné al principio, es que la ascensión garantiza su presencia constante con nosotros. Físicamente se fue, pero vive en nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es más, le dijo a los discípulos, cuando Jesús le dijo que se iba a ir, los discípulos, no te vayas Jesús, así como medio nostálgicos. Jesús les dijo en Juan 16:7, le dice, hermanos, muchachos, ya en términos míos, no dice la Biblia, sino yo. No, muchachos, os conviene que yo me vaya. O sea, es bueno para ustedes. Yo sé que ustedes me quieren tener aquí, pero es bueno para ustedes. Dice, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Una vez más, amados, no se deje meter ese cuento en la rueda. Es que los bautistas no tienen el Espíritu Santo, pero ¿qué sustento bíblico tienen para eso? No se deje espantar ni se deje meter cuento en la cabeza. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí en esta iglesia, aquí estuviéramos hablando de cualquier otra cosa menos de Cristo. Aquí estuviéramos revoloteando como palomitas de maíz, cantando 4, 5, 6 horas y sin predicar nada. Y si el Espíritu Santo no estuviera aquí, ya ustedes me hubieran votado hace rato. El Espíritu Santo está aquí. Y el creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha sido secuestrado por alguna denominación en particular. Y no empieza a buscar versículos ahí, a sacarlo de contexto para tratar de probar cosas que no, por favor. Estudiemos la Biblia bien. Mientras estuvo en la tierra, su presencia estaba limitada a un solo lugar. Imagínate por un momento cuando Moisés quería aconsejar al pueblo y el suegro vio la línea larga y le dijo, imagínate que Cristo estuviera presente hoy, cada quien fuera que quisiera hablar con Jesucristo. ¿Qué puesto cree usted que le tocaría en línea? Pero como Él ascendió a los cielos y regresó a través de su Espíritu, Él vive en cada uno de nosotros. Está en todo tiempo y en todo lugar por medio de su Espíritu Santo. Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Y lo tercero que miramos en esta esperanza es que, mis amados, su ascensión asegura su regreso. El versículo 11 dice, este mismo Jesús así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El mismo Cristo que subió ese día al cielo volverá con poder y gloria. Dice la palabra que todo ojo lo verá. No vendrá en humillación. No vendrá a un pesebre, a escondidas. Vendrá como un rey triunfante, establecer su reino eterno sobre cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la esperanza que sostiene el creyente. Eso fue lo que animó a la iglesia primitiva y eso es lo que debe animarnos a nosotros como iglesia el día de hoy. Él volverá. Oh, estimado amigo que estás en Cristo, Él volverá. Ese Jesús que celebraste hace 2 o 3 días que nació, va a volver. Y va a volver a pedirte cuentas. Es interesante que el mundo celebra que Jesús nació, pero rechazan su evangelio. Quieren ver al Jesús del pesebre, quieren cargarlo,
Quieren arrollarlo, pero no quieren al Jesús que transforma vidas. No quieren al Jesús que regresará por segunda vez en poder y gloria y a juzgarlos por haberlo rechazado. Estimado amigo que estás en Cristo, solo hay una forma de encontrar salvación y es a través de Jesucristo. La Biblia dice en Juan que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y es la vida. No hay otro camino. No hay dos, no hay tres, es Jesucristo. No es la iglesia del Calvario, es Jesucristo. No es la iglesia, el nombre que le quieras poner, es Jesucristo. No es el Islam, no es el budismo, es Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Así que no miremos al cielo con desánimo, sino con la expectativa de que nuestro Cristo vive, nuestro Cristo está reinando, está intercediendo y volverá por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias por la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú prometiste que todo aquel que cree en ti, tú ibas a venir a ser morada en él a través de tu Espíritu. Señor, hoy creemos por tu palabra que en todo aquel que ha creído en ti, tu Espíritu Santo mora en él. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos da el poder para poder compartir tu palabra. Y por ese poder que derramó sobre los apóstoles, que empezaron a predicar tu palabra, llegó el Evangelio hasta nosotros hoy. Señor, queremos seguir predicando tu Evangelio. Queremos seguir predicando. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que tú fortalezcas sus vidas, para que tú les muestres a través de tu Espíritu que están muertos en sus delitos y pecados, y por causa de estar en pecado, ira amontonan sobre su cabeza para el día del juicio. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino, murió, cargó el pecado en la cruz del Calvario, y tu palabra dice que el que cree en él, en esa obra, tendrá vida eterna. Señor, yo oro para que el que no te conoce hoy pueda creer en ti. Tu Espíritu Santo lo convenza, lo despierte de esa muerte espiritual, y hoy pueda acudir a ti en fe, en arrepentimiento. Señor, que pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente. Señor, pero aquel que ya está en ti, oramos para que tú lo sigas fortaleciendo, para que tu Espíritu Santo siga obrando en esa vida y él pueda seguir firme caminando hasta el día que tú regreses. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra. Se ha predicado y permite que ella pueda dar fruto en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, queremos orar por las...